GeoGebra ha evolucionado a lo largo de los años desde un software para trabajar exclusivamente con geometría analítica hasta convertirse en una herramienta potente y versátil para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas de manera dinámica. Su potencial se encuentra en sus herramientas para trabajar con geometría, funciones, cálculo, álgebra, estadística, probabilidad, entre otras áreas matemáticas. Para dominar todo este potencial de GeoGebra es necesario comenzar desde el principio para construir las bases de tu aprendizaje, las cuales cimentan tu camino hasta convertirte en un experto o experta en GeoGebra. Eso es lo que haremos en este video, donde te muestro cómo aprender a usar GeoGebra en 2023 de manera fácil y rápida. Hola a todas y todos, soy Sergio Rubio Pizzorno, embajador GeoGebra y director de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Y en este canal te ayudo a aprender a usar GeoGebra y a crear los mejores contenidos educativos. Si quieres convertirte en un experto o experta en GeoGebra, te invito a suscribirte a mi canal para que accedas a la serie de videos sobre cómo aprender a usar GeoGebra. En primer lugar, vamos a comenzar por lo básico y nos preguntaremos ¿qué es GeoGebra? Para ello, nos dirigiremos al sitio web de GeoGebra, www.geogebra.org, y veremos qué es lo que el mismo GeoGebra dice acerca de él. Nos vamos a la opción acerca de GeoGebra. Justamente se preguntan ¿qué es GeoGebra? Y dice que es un software matemático dinámico para todos los niveles educativos, que reúne geometría, álgebra, hojas de cálculo, gráficas, estadística y cálculo en un solo motor. Además, GeoGebra ofrece una plataforma en línea con más de 1 millón de recursos gratuitos para el aula creados por nuestra comunidad multilingüe. Es decir, GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas para todos los niveles educativos y para todas las áreas de las matemáticas, ya sea desde preescolar hasta matemáticas avanzadas. Por lo tanto, para comenzar con GeoGebra, lo primero que necesitas hacer es descargar el software, y para eso en su sitio web nos vamos hacia la izquierda en estas opciones, vamos hacia la que dice descargas. Y acá seleccionas la opción que a ti más te convenga. En este caso, acá dice que hay aplicaciones de GeoGebra para iOS, por ejemplo los celulares que son iPhone, para Android, para los computadores que tienen Windows, para los que tienen Mac, para los que tienen Linux, etc. En este caso vamos a trabajar con la versión GeoGebra Clásico 5, que es hasta el momento la más popular de sus opciones. Y cuando tú descargas y abres esta versión, lo que te aparece es la clásica ventana de GeoGebra. Y en esta ventana lo que tenemos es una barra de herramientas, una vista algebraica donde aparece el registro algebraico de los objetos matemáticos, una vista gráfica en donde por defecto está configurada con el plano cartesiano, en donde están sus ejes, y además está cuadriculado, hay una cuadrícula. Y acá abajo, casi de manera imperceptible, hay una barra de entrada en donde tú puedes escribir algunos comandos o la definición de algunos objetos matemáticos. Ahora, en esta interfaz por defecto de GeoGebra, cuando tú la abras por primera vez, va a aparecer estas opciones de acá que dice GeoGebra Clásico y muestra diferentes apariencias. Y estas apariencias son configuraciones usuales de GeoGebra que se destinan para trabajar con una cierta área matemática. Entonces tenemos graficación, CAS, geometría, gráficos 3D, hoja de cálculo y probabilidad. Por ejemplo, si yo pongo geometría, va a cambiar la configuración de GeoGebra y solo va a dejar un plano blanco, sin ejes cartesianos, sin ningún sistema de referencia. También oculta la vista algebraica. Ahora, te voy a mostrar algo que es muy importante en GeoGebra, como te decía en la introducción, que ahí se muestra todo el potencial, y es la barra de herramientas. Voy a agrandar un poquito la letra para mostrarte mejor esto. Y acá aparecen este conjunto de herramientas que tiene sus iconos, pero en realidad estas son cajas de herramientas, porque si tú seleccionas una, acá justo abajito hay una flechita roja, ¿cierto?, en la esquina inferior derecha de cada herramienta, y aparecen más herramientas. Por ejemplo, en la primera, donde aparece el cursor, donde aparece esa flecha, dice mueve, que es la primera opción, gira en torno a un punto, figura mano alzada, lápiz, etc. Entonces son todas las herramientas que están relacionadas con el cursor, el puntero, la flechita del mouse. Si nos vamos a la segunda caja de herramientas, son todas las que están directamente relacionadas con ese objeto matemático que es el punto. La primera es un punto, que puede ser un punto libre, la segunda es un punto en un objeto, limitar, liberar punto, la intersección, el punto medio o centro, el punto también pero como número complejo, los extremos de una función y las raíces de una función. También tenemos todo lo que tiene que ver con rectas y segmentos. Acá incluso tenemos vectores, tenemos rectas especiales como las perpendiculares, paralelas, las tangentes. Acá esta otra caja de herramientas está relacionada con los polígonos. Puedes trazar un polígono de manera libre, puedes hacer un polígono regular, un polígono rígido. A continuación es la caja de herramientas de la circunferencia. Tú puedes trazar circunferencia a partir del centro de un punto o del centro
construir un radio, también tienes la herramienta compás, segmentos de una circunferencia como una semicircunferencia, un arco por 3 puntos o un sector circular. A continuación viene la caja de herramientas relacionada con las cónicas, donde está la elipse, la hipérbola, la parábola y esta herramienta que da incluso origen al logo de GeoGebra, que es la cónica por 5 puntos. Luego vienen las herramientas de medición, en donde tienes el ángulo, puedes medir distancia, longitud, puedes medir el área, puedes medir una pendiente, etc. Ya terminando con las herramientas matemáticas, acá viene el conjunto de herramientas de transformaciones, donde está la simetría axial, central, la inversión, la rotación, la traslación y la homotesis. Y las últimas dos cajas de herramientas tienen que ver con herramientas propias de GeoGebra como software. Comienzan con el deslizador, que es una de las herramientas más famosas y más potentes de GeoGebra y muy características de este software. Tiene texto, imagen, botón, una casilla de control y casilla de entrada donde tú puedes darle valores a ciertas variables del programa. Y finalmente la casilla donde tiene que ver con cómo controlar la vista de GeoGebra para desplazar la vista gráfica, hacerle zoom, para aproximar, para alejar, mostrar o ocultar objetos, etc. Entonces esto es muy importante para que puedas aprovechar el potencial de GeoGebra, y es todas estas herramientas en realidad son cajas de herramientas las cuales tú puedes explorar y puedes experimentar con ellas para sacarle todo el potencial. Y ahora un truco que es muy potente, es muy sencillo pero es muy potente. Para que puedas aprovechar el potencial de estas herramientas, lo que vas a hacer es aprender a usarlas con una ayuda de GeoGebra. Por ejemplo, si yo quiero construir una recta pero no sé cómo hacerlo, voy a seleccionar la herramienta recta y lo que voy a hacer es que sin darle clic me voy a posicionar con el mouse sobre esa herramienta y ahí me va a aparecer esa ventana de ayuda que dice recta en negritas. Lo primero que aparece en la primera línea es el nombre de la herramienta y abajo me aparece la manera de utilizarla. Dice selecciona 2 puntos o ubicaciones. Lo que vamos a hacer es, en la vista gráfica, voy a dar clic en 2 ubicaciones, primero ahí, primero acá. Y ahí aparece la recta y se construyó tal cual como me apareció aquí en la ayuda, que es seleccionar 2 puntos o ubicaciones. Y acá una característica importante de GeoGebra es que es un software multi-representación. ¿Qué quiere decir eso? Que para un objeto matemático tengo más de una representación matemática. Por ejemplo, esta recta aparece aquí gráficamente en el plano cartesiano. Esta es la manera en que GeoGebra te muestra más de una representación del mismo objeto matemático. Y además, si yo los voy modificando de manera dinámica, en la vista gráfica se modifica de manera simultánea también en su vista algebraica. Ahí puedes ver cómo está cambiando los valores del punto y los valores de la ecuación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que voy a hacer es utilizar una parte de GeoGebra, que es la barra de entradas, que no se utiliza mucho, pero que es muy potente. Si tú quieres convertirte en un experto o experta en GeoGebra, es importante que vayas conociendo esta herramienta desde el comienzo. Lo que voy a hacer acá en la barra de entrada es simplemente escribir una función. F, voy a abrir paréntesis, y voy a poner X. La X minúscula en GeoGebra ya está reservada como una variable matemática. Entonces voy a poner F de X, le voy a dar igual y voy a comenzar a escribir la función. Voy a poner X y si te das cuenta ya en la vista gráfica empezó a aparecer una recta, ¿cierto? Que corresponde a esa función que está ahí. Ahora a mí me gustaría trazar una parábola, entonces necesito poner X al cuadrado y para eso me voy a ir hasta el otro extremo de la barra de entrada donde aparece una letra alfa. Está en la esquina inferior derecha. Le doy clic ahí y ahí me aparecen símbolos matemáticos que yo puedo utilizar para ir definiendo estas funciones. Entonces justamente aquí está el símbolo de al cuadrado, aquí también está al cubo. Voy a poner al cuadrado. Fíjate que aún no termino de escribir la función, no le he dado enter y se está mostrando en mi pantalla, en la vista gráfica, cómo sería esa curva. Voy a seguir completando esta función, entonces le voy a añadir menos 5x más 4. Y ahora, si bien ya está la gráfica aquí en la curva en la vista gráfica, necesito darle enter acá para que quede registrado como un objeto matemático. Le voy a dar enter en la barra de entrada y sé que ya se construyó ese objeto matemático porque también me aparece en la vista algebraica. Recordemos que GeoGebra es un software multirepresentación. Entonces me aparece su gráfica y me aparece también su versión algebraica. Ahora voy a hacer un cambio de apariencia, me voy a ir hacia geometría para mostrarte cómo hacer unas construcciones geométricas. Voy a crear en primer lugar una recta. Voy a seleccionar 2 puntos, ¿cierto? Como lo dice acá, selecciona 2 puntos. Ahora quiero crear una recta perpendicular a esta que está acá. Entonces, ¿qué hago? Me voy hacia la caja de las rectas especiales y acá la primera es recta perpendicular. ¿Cómo debo usarla? Nuevamente con el truco me voy hacia ella y dice punto y segmento. Entonces voy a seleccionar este punto y ahora voy a seleccionar en realidad la recta y ahí aparece la recta perpendicular. Ahora, como nosotros estamos seguros de que esta es una recta perpendicular, podemos ir
podemos medir los ángulos. Entonces me voy aquí a la caja de herramientas y selecciono ángulo. Para usarla tienes que seleccionar 3 puntos o tienes que seleccionar 2 rectas. A ver, yo voy a seleccionar las 2 rectas y me aparece justamente acá el ángulo, que aparece como un cuadrado, ¿cierto? La nomenclatura es matemáticas para hablar de un ángulo recto, y me aparece su medición en grados sexagesimales, que es 90. Entonces no importa la posición de las rectas, la posición de los puntos, ese ángulo se mantiene siempre invariante, nunca cambia su medida, porque nosotros lo construimos como un ángulo recto. De esa manera estamos viendo una de las características de GeoGebra, y es su dinamismo. Y eso es justamente lo que te quería revelar respecto de qué es lo que hace dinámico a GeoGebra. Y lo que hace dinámico a GeoGebra es su principal característica, la que lo distingue de otros software de matemáticas, y es la posibilidad de poder mover o arrastrar los objetos de manera continua en tiempo real. Lo que acabo de decir es la definición de su característica llamada arrastre. El arrastre es una transformación continua en tiempo real. Y eso es lo que nos permite a nosotros utilizar GeoGebra de manera dinámica. Eso es lo que hace dinámico a GeoGebra, y es lo que nos permite que cuando vayamos arrastrando los puntos se mantengan las propiedades con las cuales fueron construidos, y que podamos ver cómo se comportan unas rectas perpendiculares mientras son arrastradas. De esta manera hemos visto cómo aprender a usar GeoGebra en 2023, desde qué es GeoGebra hasta la característica que lo hace dinámico, el arrastre, pasando por sus herramientas y el truco de la ventana de ayuda. Recuerda que si quieres aprender a usar GeoGebra, puedes suscribirte a este canal para seguir los videos de la serie del curso básico de GeoGebra. Te invito también a dejar tus dudas o ideas en los comentarios para que sigamos interactuando. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y gracias totales.